Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Sean bienvenidos, es un gozo y un privilegio recibirles y que ustedes me reciban a mí. Damos gracias a Dios por todas las redes sociales que el Señor nos permite disfrutar para poder juntos leer la palabra de Dios y recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros para este día. Hemos estado estudiando el Evangelio de San Juan y hemos llegado al capítulo 10, en el versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creer a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo es verdad. Y muchos creyeron en él ahí. Qué bendición esa declaración del Señor. Es la segunda declaración que el Señor dijo, que Él era uno con Dios. Esto es, que Él es Dios mismo. Pero tenemos que entender, estamos estudiando las declaraciones que el Señor dijo. Jesús no estaba diciendo que era la misma persona, estaba sosteniendo tener la misma naturaleza de Dios, ser uno con Dios. Ser uno en su naturaleza, en su esencia, en su poder, en su substancia, en su ser. Y esto se ve en la palabra uno. Es neutra, no masculina, significa cosa, no persona. Es neutra, no masculina. Jesús es la misma cosa de la misma sustancia que Dios. No hay duda de que esto es exactamente lo que Jesús estaba declarando. Su declaración fue perfectamente comprendida por los que estaban alrededor de él. Las Escrituras nos demuestran claramente. Por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia. Tú siendo hombre te haces Dios. Eso es lo que ellos lo juzgaban, por eso lo condenaban, por eso no lo aceptaban, porque siendo hombre decía que era Dios. Pero fíjense lo que estudiamos en Juan 1, 1 y 2. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este es el principio, este era en el principio con Dios. O sea, siempre hemos visto en la Biblia. Entonces, ¿por qué no le creían? Si les demostraba con milagros, con obras, con testimonio. Nunca les dijo una mentira, nunca hizo algo malo, nunca hizo algo que no fuera de parte de Dios. Entonces, dice Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La tercera declaración, fíjense que lo dice en el 34. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije soy Dios? Si llamó dioses a aquellos a que vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, dice la palabra. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, Hijo de Dios soy. La tercera declaración de Jesús fue que Él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Quien rechazaba a Jesús tenía piedras en sus manos y estaban preparados para matarlo. Pero tenemos que ver dos cosas. Jesús demostró la incoherencia del hombre.
los refirió a su historia cuando llamaban a sus gobernantes o jueces dioses. Sus ancestros habían usado la palabra dioses para significar que sus jueces eran gobernadores de los hombres, gobernadores que habían sido designados por Dios para representar a Dios entre los hombres. Jesús simplemente preguntó si algunos gobernadores de Israel fueron llamados dioses porque era acusado de blasfemia por sostener ser hijo de Dios. Él les estaba recordando que no dijo el Señor que soy dioses, porque ahora me atacan a mí. Entonces, Jesús hizo una declaración triple. No obstante, un punto crítico, Jesús no estaba diciendo a los gobernadores les llamaron dioses. Por lo tanto, a mí tienen que llamarme Dios como si fuera ellos. Él estaba sosteniendo ser distintos a los demás. Él sostuvo que el Padre lo había santificado, que el Padre lo había enviado al mundo y que Él era hijo de Dios. ¿Cómo podían rechazarlo? Si lo decía con obras, con milagros. Todos los milagros que hizo, ellos lo vieron. La gente lo aplaudía, la gente le seguía, la gente le demostraba su amor. Sus gobernadores eran simples hombres, sin embargo se les llamaba dioses. Él era mucho más que los gobernantes. Él fue santificado y enviado por Dios mismo. ¿Cómo podían acusarle de blasfemia cuando tan sencillamente recibían a los gobernadores del pasado como dioses y esos gobernadores eran hombres? En el versículo 37 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creer las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. La cuarta declaración de Jesús fue que Dios estaba en él y él estaba en Dios. Esa es la presencia viviente de cada uno en el otro. Jesús es una cosa con el Padre y el Padre es uno con él. Son una mente, un espíritu, un ser, una naturaleza, un propósito, una obra. Tenemos que ver que es absolutamente esencial que una persona conozca y crea esta verdad. Jesús estaba pidiéndoles al no creyente. Dice, mas si hago, aunque no me creáis a mí, creer a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Él les estaba diciendo, crean que el Padre está en mí. Tenemos que entender que Él demuestra la presencia viviente de Dios. El ciego, ¿se acuerdan que estudiamos en el capítulo 9 el ciego? Él dijo, un endemoniado no le puede dar vista a un ciego de nacimiento. Tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios. Entonces tenemos que creer que el Señor Jesús es el Señor, que Él es uno con el Padre. Todos nosotros hemos visto milagros de sanidad, milagros portentosos de parte de Dios en nuestras vidas y damos gracias a Dios por ello. Fíjense en el 40, dice, y que, procuraban matarlo, pero él se retiró, se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó ahí. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este es verdad, y muchos creyeron en él. Jesús se refue. Qué triste es que estando ahí para hacer milagros se tuvo que retirar porque la gente no le creía y querían apedrearlo. Se alejó, se fue a donde Juan había bautizado por primera vez y muchos de los seguidores de Juan comenzaron a seguir a Jesús. Ese era el propósito de Juan, no que lo siguieran a él, sino que siguieran a Jesús, que lo conocieran, que lo recibieran, que recibieran su ministerio, que fueran hijos de él. Ese era el ministerio de Juan.
Muchos creyeron. La lealtad de Juan en el ministerio de toda su área rindió muchos frutos, muchos frutos. El ministerio, toda la palabra que Juan predicó, ahora estaba dando fruto. Tenemos que recordar que el Padre y yo uno somos. Eso fue lo que dijo Jesús y tenemos que creerlo. Tenemos que recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, qué hermosa palabra, qué hermosas declaraciones con poder dijo el Señor Jesús. Qué hermosas declaraciones de que Él y tú son uno, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él vino de parte tuya, que tú lo enviaste y lo enviaste para salvarnos y sanarnos. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús, gracias. Padre, en esta tarde queremos pedirte por todos los enfermos, que tú los sanes, Padre, que tú los fortalezcas, que tú, Señor, les des la victoria contra la enfermedad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Oramos por todos los ancianos, Señor, que viven en casitas de lámina, de cartón, con estos fríos, Señor. Los bebés, guárdalos, Padre. A los niños de la calle, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Gracias al Señor por la palabra. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.